Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Es un placer que nos acompañen el día de hoy, en el que sería nuestro segundo webinar de noviembre. Y bueno, espero que todos disfruten de este webinar. Y el día de hoy pues tenemos un invitado muy especial. Es el doctor Antonio Neme, quien estará compartiendo un poco de su expertise con este webinar que lleva por nombre ¿Qué son las anomalías y cómo detectarlas? Una visión panorámica de la detección de anomalías de la estadística al aprendizaje profundo. El doctor Antonio Neme tiene un doctorado en Ciencias de la Computación por la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente es investigador en el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, también de la UNAM. Sus áreas de interés o de investigación se centran principalmente en el aprendizaje no supervisado, en la detección de anomalías y en la bioinformática. Y bueno, pues sin más, les recuerdo que a lo largo de este webinar pueden ir dejando sus preguntas en el chat. Ya tendremos tiempo para tener una sesión de preguntas y respuestas al final de que termine nuestro invitado. Y bueno, pues sin más, le dejo el escenario, doctor. Muchas gracias por atender a nuestra convocatoria y estar con nosotros el día de hoy aquí. Es un placer tenerlo por este lado de las universidades. Muchas gracias. Buenas noches a todas, a todos. Quiero comenzar agradeciéndole especialmente a Irari Jiménez y a Elsie Cruz, quienes muy amablemente me invitaron a este webinar. Por supuesto, agradezco a toda la rama estudiantil de la IEEE, del SIC, IPN, y bueno, pues para mí es un verdadero placer poder estar aquí y platicarles un poco de lo que hago, ¿sí? Entonces, sin más, déjenme decirles que, bueno, de lo que voy a hablar en esta sesión es de anomalías, ¿sí? No voy a dar una definición, digamos, formal de lo que es una anomalía, pero irá quedando claro a lo largo de la sesión, espero, y les voy a hablar de algunos métodos, como dice ahí el subtítulo, para detectar anomalías, y les voy a hablar de algunos ejemplos, un par de proyectos en los que he colaborado, en los que colaboro, en donde aplicamos herramientas de detección de anomalías, y entonces, pues sin más, déjenme comenzar. ¿Sí? Y ahí está. Vean esta imagen un segundo y alguien puede poner ahí en el chat qué es lo que cree que está denotando esta estructura. A ver si hay alguna respuesta aquí en el chat de qué creen que sea esto. ¿Alguna idea de qué creen que sea? No hay alguna idea de qué creen que pudiera ser esto. Pues a reserva una pieza de relojería, muy bien, gracias, Rodolfo. Una pieza de relojería parece, ¿verdad? Parece una escalera, parece algo raro, ¿no? ¿Quién sabe qué será? Pero, pues para no hacerles un diseño arquitectónico, gracias, Manuel. Vean, es un dibujo de una barda deformada, gracias, Luis. Sí, vamos a revelar el misterio. No podemos quedarnos tanto aquí y vamos a ver de lo que se trata. Lo que estaban viendo era esta estructura. Esta estructura que les mostré en la diapositiva anterior no se veía bien si no contaba uno con la herramienta adecuada. Vean, esto que ven aquí es un espejo cilíndrico y lo que está dibujado aquí como una estructura extraña, anamórfica es el nombre técnico, pues denota una silla, solo que si no contamos con la herramienta adecuada, si no contamos con los algoritmos adecuados para hacer sentido de lo que estamos analizando, pues puede que no lleguemos a la respuesta adecuada. Entonces, pues a mí me gusta, o yo pienso, o me gusta pensar que a lo que yo me dedico es a tratar de desarrollar este tipo de herramientas, este tipo de algoritmos computacionales que nos permiten tratar de comprender mejor
un aspecto del mundo o el aspecto del mundo que nos interesa. Puede ser, yo les voy a hablar aquí de algunos ejemplos, pero puede ser que lo que a ustedes les interese. Entonces, en última instancia, me gusta pensar, no sé si lo logro, pero que yo colaboro en desarrollar este tipo de estructuras que hacen sentido de las cosas que analizamos, ¿no? Que nos ayudan a hacer sentido sobre las cosas que estamos analizando, ¿sí? Y entonces, bueno, pues de lo que voy a hablar en esta sesión es esto que está aquí, que es una anomalía, dónde surgen, cómo se detectan, y lo voy a hacer de manera no lineal, iré hablando de diferentes algoritmos, de diferentes aplicaciones, de diferentes definiciones a lo largo de esta plática, ¿sí? Entonces, vean por favor rápidamente estas pinturas, ¿sí? Estos cuadros, y díganme también en el chat si quieren, ¿cuál dirían ustedes que puede ser una anomalía? Y díganme por qué. Vean que ni siquiera he definido lo que es una anomalía. Ya ustedes tendrán alguna definición intuitiva que iremos, bueno, yo iré desarrollando la mía, pero díganme si aquí hay alguna de estas pinturas que sea o que pudiera ser identificada como una anomalía y díganme por qué si son tan amables. Aquí en el chat lo pueden hacer, se los voy a agradecer mucho. Vamos a esperar unos segundos a ver si alguien se anima y nos dice cuál podría ser la anomalía y por qué. En el marco de la pintura central, sí, aquí hay como un marco, pero ignoren aquí, es que yo hice el crop mal, ¿no? Entonces, el marco puede que no sea en la parte inferior donde aparecen cuatro personas. Ah, mira, aquí alguien, Eric Fernando, muchas gracias. Y antes, Nayeli también nos daba una propuesta de manos y pies en las pinturas, ¿sí? La tercera pintura está recortada, sí, sí, pero ignoren los pequeños aspectos, digamos, de mis errores, pero sí tienen razón. Gracias, Manuel Agustín. Proporciones cabeza-cuerpo, nos dice Mario. El cuadro repetido, dado que rompe el patrón, sí, digamos, no es estrictamente hablando véanlo así, lo puse doble para aumentar nuestra base, pero es básicamente el mismo cuadro. Pero bajo esta definición, vean, Arturo Morales nos dice, esto de aquí es una anomalía porque está dos veces. Bajo ese criterio está bien, ¿sí? Color, alguien, Octavio nos dice los colores en la prenda de la primera posición también, ¿sí? Gracias, vean que aquí están surgiendo varias posibles respuestas, ¿sí? Y alguien identifica al creador, al artista que creó estos cuadros muy bonitos, renacentistas o prerrenacentistas si quieren. Alguien dice que, Luis, gracias, que hay un ovni en la pintura de abajo. Bueno, pues aquí hay no es un ovni propiamente dicho, todos son motivos religiosos, ¿no? En aquellos tiempos, pues quien pagaba para estas cosas, pues era la iglesia, y pues, la iglesia encargaba a los maestros pintores, pues cuadros alusivos a su religión, pero todos estos cuadros tienen algo en común. No es Miguel Ángel el creador, sino el creador de esto es Andrea del Verrocchio, ¿sí? Quien creó todas gracias Manuel, no es Rembrandt, estas pinturas son previas a Rembrandt. Quien creó estas pinturas es Andrea del Verrocchio, y en particular esta imagen, que ya se las mostré antes, pero aquí la pueden ver. Esta es la imagen que bajo el criterio que yo les voy a platicar ahorita es una anomalía, ¿sí? Esta imagen es interesante por muchas razones, digamos, la razón que me interesa no son los motivos que evoca, sino la razón por la que la puse aquí es porque esta imagen tiene una peculiaridad. Esta imagen, que van a ver también en la diapositiva siguiente, cuenta con o tiene una característica, presenta una característica peculiar. Acuérdense, les dije que el creador de todas estas obras de arte fue Andrea del Verrocchio, pero no les dije la historia completa. Y aquí, ahora sí ya la ven. Esta imagen se llama El Bautizo de Cristo, que parece que fue hecha en 1475. Leonardo da Vinci fue, quien es muy conocido, ya ustedes lo conocen. Leonardo da Vinci, aquí está mal la fecha, ¿no? Aquí creo que puse mal la fecha, pero Leonardo da Vinci
fue aprendiz de Andrea del Verrocchio y en aquellos tiempos cuando el maestro consideraba que el aprendiz, el estudiante, ya estaba maduro, le dejaba un cachito de la pintura. Entonces, cuando Andrea del Verrocchio dijo, no, pues ya, o juzgó que ya Leonardo da Vinci estaba maduro, le dejó este cachito. Le dijo, mira, aquí te dejo yo este hueco y tú dibuja a esta persona. Tú dibuja lo que el angelito, ahí hay un ángel o algo así. Entonces, vean, lo que les quiero decir con esto es que esta estructura, esta pintura, es una anomalía porque tiene el estilo creativo de alguien más. No solo tiene el estilo, todo lo que se ve aquí difuminado, digamos, con la bruma, es lo que pintó Andrea del Verrocchio, pero este de aquí, dicen los especialistas, la gente que estudia la historia del arte, que en realidad este de aquí tiene la firma estilística de Leonardo da Vinci, ¿no? Y entonces aquí lo pueden ver con más detalle. Los que saben de esto, los y las historiadores del arte, los que conocen los estilos, dicen los rizados los rizados de aquí de este personaje tienen el estilo, siguen el estilo de Leonardo da Vinci, ¿no? Y entonces, en ese sentido, regresando hacia acá, pues todas estas pinturas tienen en común, estas otras cuatro pinturas, tienen en común el hecho de tener el estilo particular de Andrea del Verrocchio, pero esta de aquí tiene la peculiaridad de que además de mostrar el estilo de Andrea del Verrocchio, tiene o presenta el estilo de Leonardo da Vinci, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, esta imagen, este cuadro, es una anomalía. Entonces, vean que eso nos va a ir ayudando a definir qué es una anomalía. Intuitivamente, una anomalía es algo que no se parece a una observación, un vector, un dato, un punto, que no se parece al resto de los puntos o de los datos o de las observaciones que se encuentran en un conjunto de datos, que no se le parece bajo algún criterio que no conocemos. Aquí yo ya les planteé, digamos, la historia, entonces, pues, bajo el criterio de que no fue creada esta parte de la pintura por Andrea del Verrocchio, pues en ese sentido es una anomalía. ¿Sí? Y gracias, Manuel. Anomalía, dice él, pregunta que si es algo fuera de contexto. No es que esté fuera de contexto, sino es que no se parece al resto de las observaciones. Lo iré definiendo en el transcurso de esta plática. ¿Sí? Entonces, déjenme continuar y veamos las siguientes imágenes. Vean esta imagen aquí y díganme si observan alguna anomalía, algo que no se parezca al resto bajo algún criterio. Cuando uno identifica o cuando un algoritmo o una persona identifica algo como una anomalía, se espera que enuncie bajo qué criterio fue identificado como una anomalía. ¿Estás? Entonces vean esta colección de puntos y díganme cuál creen que sea la anomalía. El punto que está separado, el punto que está separado puede ser este, por ejemplo, al que estoy apuntando aquí, está separado, o este está separado. Vean que pues hay que enunciar cuál es el criterio. Ya dijeron algo, el que está separado. No les voy a hacer esta historia muy larga, ¿sí? Pero vean, estos dos son los puntos que son una anomalía. ¿Por qué creen que sean anomalías estos dos puntos? Alguien dice, el punto que está fuera del patrón, gracias Juan Antonio. Esto es una afirmación importante. Vean, ya se imaginan, esto es una elipse. Tarea, busquen qué tipo de elipse es esta. Hay muchos tipos de elipse. Este es un tipo de elipse. Pero vean que aquí yo ya les estoy ayudando. Les estoy dando el mecanismo generador, la función generadora. La función generadora es una elipse. Y entonces vean que si yo les digo que estos puntos fueron creados por una elipse, una espiral, quiero decir, dije elipse, pero es una espiral. Estos puntos fueron creados por una espiral, ¿sí? Estos dos puntos de aquí no se ciñen o no son descritos por la espiral, por este tipo de espiral, ¿no? Entonces vean que ahora que ya conocen el mecanismo generador, pueden simplemente identificar qué observaciones, qué puntos, qué datos no se explican por la función generadora. Y vean aquí, pues yo ya les dije, una vez que les dije cuál era la función generadora, la espiral, pues entonces no hay más que hacer sino corroborar que cada uno de estos sea explicado o se ciña a lo que cabría esperar en una espiral de este tipo. ¿Sí? Entonces, sigamos.
Díganme si aquí no se alcanza a ver la diferencia, pero aquí hay un montón de puntos, 300 o algo así de puntos alrededor del perímetro de un círculo, ¿sí? Del contorno del perímetro. Y entonces, en principio, si yo les preguntara si hay algún punto extraño, peculiar o anómalo, la respuesta debería de ser no, no lo hay porque todos tienen algo en común. ¿Y qué es ese algo en común? Pues que todos se encuentran a una distancia r del punto central. El punto central estaría más o menos por acá, entonces pues todos tienen esa característica, entonces ven, aquí no hay anomalías. ¿Sabes? Pero ahora vean a este conjunto de datos que es el mismo que antes, además de un puntito, tiene un puntito extra. ¿Dirían ustedes que en este conjunto de datos sí hay una anomalía? Y si es así, ¿cuál sería y por qué? ¿Cuál creen que sería? Pues probablemente dirán, y dirán bien, exacto, Mario Ibarra dice el punto central, ¿sí? El punto de aquí, pues es una anomalía, porque vean, este no tiene algo que sí tienen todos los demás. Todos los demás tienen algo en común, que es lo que ya había dicho antes, la distancia R al punto central. Es una distancia R, vamos a decirle R mayor a cero. Este punto de aquí no cumple con esa característica, ¿sí? Pero entonces vean que lo que hicieron ahorita para responder a la pregunta es identificar algo que está presente en la mayoría de las observaciones y que no está presente en la minoría, en una parte reducida de las instancias. Eso va a ser algo importante. En un conjunto de datos, suponemos, el supuesto es que una fracción pequeñita de ellos, cuando mucho, una fracción pequeñita es una anomalía, ¿no? Entonces eso va a ser importante. Otra vez, una anomalía, suponemos, es una instancia que no se parece al resto bajo algún criterio. En general no conocemos ese criterio. Vean este conjunto de datos aquí y díganme si identifican algún punto o alguna región extraña. Vean, esto es un anillo, no es un anillo algebraico, esto es un anillo geométrico, es decir, hay dos círculos y restamos, incluimos solo lo que se encuentra entre este círculo, el interior y el exterior, y vean que bajo este criterio, gracias, esta zona de aquí podría ser peculiar, ¿no? Porque es la que tiene una muy baja densidad de puntos, ¿sí? Entonces, vean, aquí estoy enunciando otro criterio que haría de esto una anomalía. De esta zona del espacio sería una anomalía porque tiene una densidad muy pequeñita, ¿sí? Sigamos ahora con esta imagen que van a ver a continuación y díganme si en este conjunto, disculpen, si en este conjunto de datos hay una anomalía. Después de observarlo un rato, no podemos detenernos mucho, pero dirían, identificarían que aquí hay alguna peculiaridad. Vean esta zona de acá, tiene una peculiaridad. Gracias, Bárbara, también nos dice que esta zona de aquí, pues también podría ser una anomalía, porque sí, efectivamente, vean que no hay conectividad, toda esta zona podría ser una anomalía o esta de acá. Entonces, vean, lo que estamos haciendo es identificar algo extraño, algo peculiar, algo interesante, y hay que enunciar también el criterio bajo el que lo estamos identificando. ¿Sabes? Vean ahora la siguiente imagen. Misma pregunta, ¿identifican algún punto extraño o algunos puntos extraños aquí? Después de verla un rato, se van a dar cuenta que en realidad este conjunto de datos es una superposición de varios conjuntos. Por ejemplo, ¿sí? Vean estos de aquí, son resultado de muestrear sobre un círculo, estos puntos constituyen una recta, estos puntos constituyen otra recta con pendiente diferente, esto de acá es un cuadrado rotado, esto que está aquí alrededor es un anillo, y en particular cuando diseñé este conjunto de datos, le pedí a la computadora que generara dos puntos al azar dentro del rango de las coordenadas. Y los puntos que generó al azar fueron estos dos, que lamentablemente para el ejemplo quedaron muy cerca, ¿sí? Pero estos dos puntos serían la anomalía. ¿Por qué? Porque no se explican como un círculo, no se explican como una recta, no se explican como esta recta, no se explican como un cuadrado rotado o no se explican como un anillo. Estos son dos puntos que se generaron al azar. Vean, estos dos puntos serían las anomalías bajo el criterio de que no se explican por ninguno de los seis mecanismos generadores o de las seis distribuciones que ya mencioné.
¿sí? De las 5 en realidad, ¿no? Pero bueno, vean entonces la siguiente imagen y respondan a la misma pregunta. Vean aquí esta imagen, está formada por una serie de curvas, ¿no? Que pueden ser variables aleatorias como series de tiempo, señales, etcétera. Pero vean, lo pueden ver como curvas. ¿Dirían que todas estas curvas son semejantes? Es decir, en este pequeño conjunto de datos no habría anomalías o alguna de estas sería alguna anomalía. Vean, utilicé diferentes trazados para que fuera más claro. ¿Dirían que aquí arriba a la izquierda hay alguna anomalía? En lo que lo piensan, vayan respondiendo a la misma pregunta para los otros tres conjuntos de datos. Vean, aquí hay otro conjunto de datos con, digamos, peculiaridades. Aquí ahora hay eh, una curva adicional en morado, ¿sí? Vean, la puse en morado. Y luego aquí hay otro, en este conjunto de abajo a la izquierda, hay una curva adicional a las que les mostraba antes, aquí con color rojito. Y aquí hay otro conjunto de datos con las mismas curvas más una adicional. ¿En cuál de estos conjuntos dirían ustedes que hay una peculiaridad, que hay algo que pudiera ser anomalía? Mario dice, la gráfica violeta es la que es la anomalía, perdón, ya no alcancé a ver. En el segundo conjunto, la gráfica violeta de la segunda gráfica, esta de aquí parece una anomalía, ¿verdad? ¿Sí? Y en principio, pues la respuesta parece que es adecuada. Aquí abajo, en este conjunto, en el tercer conjunto al que estoy señalando, hay algo peculiar. Vean que esta curva de acá, la que coloco aquí, está muy por debajo del rango de las otras curvas, ¿verdad? No obstante, vean, esta curva que está aquí, la que está punteada, es la misma curva que está aquí desde el principio, solo que está desplazada. ¿Sí? Es la misma curva, solo que está desplazada. Digamos, le restamos algún valor a los valores que tengo acá. ¿Dirían que esta de aquí sería una anomalía o no lo sería? ¿Qué opinan? Manuel dice que sí. ¿Qué opinan los demás? Juan Antonio dice que no, gracias. Vean que ya hay opiniones encontradas. Y bueno, lo que Eric Fernando por ahí habla de error en la medición de los datos. Hay, por supuesto, diferentes explicaciones, pero la idea detrás de un algoritmo de detección de anomalías o de identificación de anomalías es que queremos saber qué criterio utilizó para identificar algo como una anomalía, ¿sí? Luis por ahí dice que depende de dónde se analice y qué se busquen los datos. Gracias. Sí, hay diferentes respuestas, pero pongo estos ejemplos para sensibilizar, para mostrar que la respuesta no siempre es trivial, no es fácil identificar anomalías y no es fácil crear métodos, algoritmos que nos permitan identificarlas. ¿Sí? Entonces, déjenme avanzar. ¿Sí? Esta es una imagen de un libro muy bonito de detección de anomalías. Eh, Vean que nosotros en general tenemos un conjunto de observaciones, a lo que le vamos a llamar S. Este conjunto de observaciones, ¿sí? Lo conocemos y suponemos que son ejemplos en positivo del buen comportamiento de algo, es decir, son instancias que reflejan lo usual, lo típico, lo cotidiano, lo esperado, ¿sí? Le vamos a llamar ese. Y entonces, en general, quisiéramos construir algoritmos, quisiéramos proponer ideas que nos permitieran identificar cuando algo no pertenece a ese, es decir, cuando es una anomalía. Entonces, vean que si conociéramos omega, es decir, el universo de todo lo que puede ocurrir, ¿sí? Que si conociéramos omega y conociéramos ese, pues sería muy fácil identificar anomalías. ¿Quién sería el conjunto de las anomalías? N, pues sería el, restarle a omega, restarle S y todo lo que está fuera de S, es decir, que no está en S, pero que sí está en omega, pues sería el conjunto de las anomalías. Esto casi nunca ocurre, ¿no? Solo tenemos los ejemplos en positivo, tenemos, digamos, los ejemplos de conductas o de comportamientos o de evaluaciones o de mediciones usuales típicas, pero no conocemos esta N. Esta N no la conocemos y entonces pues lo que buscamos es construir algoritmos
plasmar ideas en la computadora que nos permitan dilucidar cómo podría ser n únicamente a partir de los ejemplos en positivo. ¿Sí? Esta es probablemente la imagen más técnica que van a ver, pero es muy importante. ¿Sí? Quédensela ahí grabada, esta va a ser muy importante. No la voy a poner otra vez, pero recuérdenla, por favor. ¿Sí? Manuel, no es un concepto abstracto, una anomalía no es algo abstracto, queremos hacerlo lo más explícito posible, ¿sí? Y sí, queremos que identifique algo que es diferente a lo demás, pero no de manera abstracta, sino de manera clara. Bien, entonces, déjenme continuar. Aquí hay un conjunto de observaciones reales. Lo que están viendo en la imagen de arriba a la izquierda es la temperatura promedio diaria en la estación de monitoreo de Ciudad Universitaria de la UNAM, acá en la Ciudad de México. Esta es la temperatura promedio diaria por no me acuerdo cuántos años, ¿sí? Y lo que ven en la imagen de abajo es el mismo concepto, la temperatura promedio diaria en el aeropuerto de la ciudad de Mérida. Por ahí vi que hay algunas personas conectadas desde Mérida. Hola, ¿sí? Entonces vean, en el eje de las 10 tenemos la temperatura promedio por día en las dos circunstancias. Vean, estos lo pueden ver como una serie de tiempo. Y aquí nos quisiéramos preguntar, ¿será que haya alguna anomalía en los dos conjuntos de datos por separado? Acuérdense, tienen aquí la temperatura promedio por día en Ciudad Universitaria. Vean el rango de las dos temperaturas, pues es diferente. Mérida es una ciudad muy calurosa. Entonces vean este día de aquí que fue horrible. La temperatura promedio de ese día, ¿sí? Que no sé cuándo fue, pero vean la temperatura promedio de ese día fue de 36 grados. Eso quiere decir que habrá habido momentos ese día en que hubo 42 grados o 40 grados y pues no bajó mucho, ¿no? Entonces, vean, eh, son descripciones de la temperatura en estas dos ciudades, pero lo que queremos preguntarnos es si alguna de estas observaciones en este conjunto, por ejemplo, esta que está muy arriba o esta que está muy abajo, es una anomalía en este conjunto de datos, o si esta de acá, por ejemplo, o alguna otra es una anomalía en este conjunto de datos. Y entonces, pues la respuesta, aquí Juan Antonio dice, hay un punto muy por encima de los demás, en la de arriba, sí. La respuesta, una de las respuestas, digamos, más antiguas para tratar de detectar anomalías en conjuntos de datos es aplicar estadística. ¿Sí? Lo que están viendo aquí en la imagen de la derecha es un histograma, el histograma de las temperaturas, y luego la estimación de la densidad por kernels. Esto es un histograma, las columnas son el histograma, y la línea continua es la estimación de la densidad por kernels. Es algo muy bonito, no voy a hablar de ello aquí. Y aquí hay algunos resultados de pruebas estadísticas que no vienen al caso. Lo que sí viene al caso es lo siguiente. Acuérdense, queremos saber si alguno de estos días fue una anomalía, es decir, si la temperatura promedio registrada en alguno de estos días fue una anomalía. Y ya algunos de ustedes ya bosquejaron la respuesta. Pues hay que comparar cada observación con las demás bajo algún supuesto, ¿sí? Y entonces, pues el supuesto aquí es que los datos son gaussianos, es decir, se explican por una distribución gaussiana, no entro en los detalles. Y si ese es el caso, si nuestros datos tienen una distribución o se ciñen a una distribución gaussiana, pues aplicamos algo que se llama la prueba de Groves. Aquí ven al señor Groves, Frank Groves, acá está su fecha de nacimiento y su fecha de muerte, era un matemático dedicado a la estadística. Básicamente nos dice, fíjate, ¿sí? ¿Cuál es la observación más alejada de la media? Y divide todo esto entre la desviación estándar. A esto le vamos a llamar el estadístico G. No voy a hablar mucho de esto, pero sí es importante porque es históricamente una de las primeras herramientas que nos permiten identificar anomalías en una variable aleatoria univariada, y si está descrita por una distribución gaussiana, ¿sí? Y bueno, pues esto es básicamente la idea. No entro en los detalles, esto lo pueden buscar en otro lado, me lo salto, pero algo asociado a este mismo problema, ¿sí? Es algo que se llama en inglés la set score, o en español la unidad tipificada. Y lo que nos dice es, vamos a caracterizar cada observación, ¿sí? Cada puntito, por ejemplo, cada temperatura en los ejemplos anteriores, o en este caso lo que observan aquí es la concentración de monóxido de carbono en la estación de monitoreo de la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, para la concentración promedio por día
en el 2018, lo que vamos a hacer es, vamos a caracterizar a cada observación, la concentración de este contaminante, en términos de un estadístico de primer momento, es decir, hay que obtener de todas las observaciones la media y luego hay que obtener un estadístico de segundo momento, la desviación estándar. Y vean que vamos a asignarle a la observación iésima un valor al que le vamos a llamar Z. Z de I, que es básicamente a la observación de la temperatura o la concentración de contaminantes, le restamos la media y lo dividimos, lo ponderamos, lo ponderamos por la desviación estándar, ¿no? Y entonces, bajo ese criterio, aquellas observaciones, aquellas temperaturas o aquellos días de alta temperatura o de baja temperatura o aquellos días de alta concentración de contaminante o de baja concentración de contaminante que tengan un valor de Z muy grandote o muy pequeñito, vamos a decir que son anomalías, es decir, no se parecen al resto. ¿Sabes? Y entonces otra variante se llama la unidad tipificada modificada, que es muy parecida a la anterior, pero en lugar de utilizar la media, utilizamos la mediana y luego en lugar de ponderar por la desviación estándar, ponderamos por la mediana de una nueva variable aleatoria. Pero bueno, esto es básicamente todo lo que les voy a hablar de estadística. ¿Sí? Quiero hablarles de otros métodos más interesantes y a veces más útiles, no siempre, pero a veces más útiles. Y entonces, para los dos conjuntos de datos que les mostré, pues vean entonces que este aquí en CU, que es el que les muestro, lo que está en rojo, ¿sí? Es una anomalía de acuerdo a la unidad tipificada, al Z-score, al marcador Z. Este punto es demasiado caluroso para lo que se observa acá, ¿sí? Este otro también es demasiado caluroso y estos de acá son demasiados fríos, perdón, son demasiado fríos para el resto de las observaciones. Entonces vean que ya dimos respuesta a cómo identificar anomalías en términos de estadística. Suponemos que los datos se describen más o menos de forma gaussiana y luego pues simplemente comparamos cada observación con la media y luego el resultado de esa comparación lo dividimos por la desviación estándar. Esto nos da una idea de qué tan alejados en términos de desviaciones estándar está una observación de la media. ¿Sí? Pero bueno, les decía yo que quiero hablarles de otros métodos. Esto es el mismo resultado para las observaciones de temperatura en Mérida. Entonces vean, estas son anomalías y estas son anomalías y pues vean que no es sorpresa que con estos métodos las observaciones que son muy altas en el rango de temperatura o muy bajas, pues sean las anomalías. Entonces la idea es que suponemos una función de probabilidad y básicamente una función de probabilidad que describa los datos y aquello que es muy, muy poco probable en este sentido, pues decimos que es una anomalía. Esa es la idea general, los detalles son muy bonitos, no los voy a platicar acá. Pero bueno, planteémonos esta pregunta de manera amplia. ¿Puede una computadora aprender a distinguir lo esperado o usual de lo anómalo? Esta es la pregunta general. Queremos aplicar técnicas de inteligencia artificial, de machine learning, de aprendizaje computacional para dar respuesta a esta pregunta. ¿Sí? ¿Puede una computadora aprender a distinguir lo esperado del usual? Lo más fácil, digamos, intuitivamente, ya se los platiqué, aplicamos algunos conceptos de estadística que son muy útiles, en muchos casos son muy útiles y hay que aplicarlos, en otros no son relevantes, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí no tengo que hablarles de qué es una computadora, ¿verdad? Esto pues ya lo doy por sentado. Suponemos que pues todos sabemos que es una computadora, que es un algoritmo computacional y entonces pues básicamente lo que intentamos hacer cuando queremos que un algoritmo detecte anomalías es transformaciones de datos. En computación, pues una de las cosas que hacemos cotidianamente es transformar los datos, llevarlos de un espacio a otro para facilitarnos la vida. Eso es algo que vamos a hacer todo el tiempo. Aquí en unas cuantas diapositivas van a ver algunos otros ejemplos, pero eso es algo que se hace en muchas herramientas de aprendizaje computacional, las máquinas de soporte vectorial, las redes neuronales, ya sean someras o profundas. Esa transformación es algo que hacemos todo el tiempo. Y déjenme platicarles a qué me refiero con transformar datos. Ven que aquí en la imagen de la izquierda hay una serie de puntos, 500 puntos, si mal no recuerdo, que describen a un círculo unitario, ¿sí? Y entonces vean que aquí el color codifica la distancia al centro de este círculo. Entonces vean que entre más oscuro es el puntito, pues más cerca del centro está. Pero vean, aquí hay
puntitos, hay 500 puntos, 500 vectores, cada uno con dos atributos, su valor en X, la coordenada en X, y su valor en Y, la coordenada en Y, ¿sí? Lo que voy a hacer ahora es transformar a todos estos puntos, llevarlo a otro espacio, ¿sí? Que también tiene dos atributos, pero que son atributos diferentes. Vean aquí, estos puntos que ven aquí en rojo son los mismos puntos que están acá, pero fueron mapeados, se hizo una inmersión o en inglés un embedding a un espacio diferente. Este espacio tiene dos atributos. El atributo de la X es la distancia esperada, la distancia promedio, si quieren, de un puntito a los demás. Entonces, para caracterizar a este punto en términos de este atributo, lo que tengo que hacer es computar su distancia, la distancia euclidiana en este caso, la distancia de este punto a todos los demás y obtengo el promedio. ¿Sí? Eso me daría su coordenada en este eje. Y luego para este mismo puntito lo que tengo que hacer es darme cuenta cuál es su vector más alejado, el puntito que está más alejado. Entonces, para este punto, el vector más alejado probablemente sea este. Simplemente veo la distancia y esa distancia va a ser la nueva coordenada de ese puntito en este eje. Entonces, vean, lo que tenemos aquí es una transformación. Estos datos describen a un círculo. ¿Cómo se ven estos puntos que vienen del círculo? ¿Cómo se ve en este otro espacio? Como esta curva. Vean qué bonito. Lo que estamos haciendo aquí es transformamos los datos, transformamos las observaciones, lo llevamos a otro espacio, obtenemos nuevas caracterizaciones para tratar de aprender algo, en última instancia, para facilitarnos la vida, ¿sí? Para algo, pero lo llevamos a este nuevo espacio para conocer mejor lo que hay atrás de aquí, lo que hay detrás de todo esto. En este caso, pues es un círculo, básicamente, vean, hacemos una transformación, ¿sí? Ya conocían este círculo, ya esta forma de ver el círculo, ya conocían esta forma, ¿sí? Si no la conocían, pues ya la conocen, si ya la conocían, pues muy bien, ¿sí? ¿Cómo creen que se vería un cuadrado? Vean que aquí hay un círculo, ¿cómo si yo incluyera los puntos que irían en esta zona para incluir un cuadrado unitario, ¿cómo creen que se vería esta estructura? ¿Se vería parecida o diferente? Bueno, tarea. Piensen cómo se vería. ¿Sí? Se vería como constante, dice Eric. Gracias. La idea de esta imagen es que les quiero mostrar que lo que hacemos con los algoritmos de aprendizaje computacional en general y con los algoritmos de detección de anomalías en particular, lo que hacemos es transformar los datos, llevarlos, obtener nuevas caracterizaciones para facilitarnos la vida. Y van a ver algunos ejemplos de esto, ¿no? En general, pues en esta rama de la computación, eh, pensamos en lo que sea que estemos estudiando como una matriz de atributos, una matriz de datos. En esta matriz, pues tenemos que, por convención, en los renglones a los vectores, a las observaciones y en las columnas, pues tenemos a su descripción. ¿Sí? Y entonces, pues a partir de esta matriz de datos es que tratamos de hacer cosas, ¿no? Y entonces en el aprendizaje supervisado, ya esto no entro en los detalles, pero el aprendizaje supervisado supone que queremos encontrar una función, algún modelo que asocie características de las observaciones con la clase o etiqueta, ¿sí? Y si el aprendizaje, eh, digamos, lo que quisiéramos fuera detectar anomalías de manera supervisada, pues el problema sería muy simple. Si alguien nos dijera, mira, todo lo que está aquí, todo lo azul es un dato usual y todo lo rojo es un dato anómalo, pues lo que habría que hacer es aplicar técnicas de aprendizaje supervisado en donde construiríamos una F, que puede ser una red neuronal o puede ser un árbol de decisión o cualquier cosa, construiríamos una F que me diga, mira, de acuerdo a ciertos atributos, esto sería azul, o es decir, un dato usual o esperado, o sería un dato anómalo, ¿sí? O una outlier o inlier en inglés. Pero vean que esta instancia del aprendizaje supervisado, de la detección supervisada de anomalías, casi nunca ocurre. Es decir, nadie nos da esta etiqueta que se asocia a un vector que nos la da un experto que nos dice, mira, todo esto es inusual y todo esto es usual, pues casi nunca nadie nos da esa etiqueta, ¿no? Entonces, aplicar herramientas de aprendizaje supervisado no es una posibilidad. Todas estas diapositivas muestran lo bonito que sería el problema de la identificación de anomalías si alguien nos dijera, este vector es usual y este otro es una anomalía. Eso nadie nos lo dice, es decir, no hay una etiqueta externa y entonces tenemos que aplicar herramientas
del aprendizaje no supervisado, es decir, no hay una etiqueta, nadie nos dice si una instancia es usual o es anómala. Queremos construir métodos que aprendan a asignar etiquetas, a asignar clases, a decir esto es una anomalía o esto no es una anomalía, ¿sí? Y entonces, déjenme, pues básicamente para poner en contexto, aunque ya probablemente lo sepan, que clasificar es encontrar algún criterio que separe clases. Por ejemplo, mandarinas de limones. Esto es aquí en la cocina de mi casa y entonces vean que ordené mandarinas y limones. Y si quisiéramos un clasificador que distinga mandarinas de limones, pues podríamos, por ejemplo, caracterizar estas instancias en términos de lo largo, de lo ancho, y me voy ya muy rápido, porque no me quiero acabar el tiempo, pero entonces vean que si yo ordeno por estos atributos, pues puedo encontrar una función, en este caso un flexómetro, que distinga entre mandarinas y limones, ¿sí? Pues eso lo podría hacer y eso es a lo que aspiramos, a construir métodos que nos permitan identificar objetos que pertenecen a la clase de las anomalías. El asunto está en que nadie nos dice si algo es una anomalía o no lo es, y entonces queremos que el algoritmo lo encuentre por sí mismo, es decir, queremos un algoritmo que aprenda, y para que algo aprenda necesita contar con parámetros que yo puedo modificar. Esto, algunos de ustedes, muchos de ustedes no conocen, muchas de ustedes no conocen esto, pero esto es una televisión analógica. En una televisión analógica había que estar modificando parámetros para lograr una buena imagen. Algo así es lo que queremos en el aprendizaje no supervisado. Queremos modificar parámetros para lograr algo, ¿sí? Por ejemplo, distinguir entre mandarinas o limones o entre instancias usuales e instancias inusuales o atípicas. No, en última instancia, pues esto ya lo habrán visto. Lo que queremos es un algoritmo que distinga entre cosas usuales e inusuales o entre, en este caso, muffins o chihuahuas, ¿no? Y entonces, esto todo me lo voy a saltar, todo esto me lo voy a saltar, otro día se los platico, otro día se los platico. Vean, para irnos acercando a otros algoritmos de detección de anomalías, vean a este conjunto de datos y díganme si hay alguna anomalía. Probablemente dirán, la C es una anomalía, ¿verdad? Dirán, la C es una anomalía, estamos con dos atributos nada más, y dirán, la C es una anomalía. Y sí, tienen razón, la C es una anomalía, pero díganme por qué. Probablemente la respuesta que dieron es, la distancia a su vector más cercano es muy grande. Vean que aquí en esta imagen, lo único que hice fue mostrar los mismos vectores que antes, solo que ahora codifico el tamaño del círculo, ¿sí? En función de la distancia a su vector más cercano. El vector más cercano a C es L. Entonces vean que por eso C está muy gordo, ¿sí? Eh, eh, el vector más cercano a R es S, por eso R es muy flaquito. Q tiene como vector más cercano a R, por eso es un poquito más gordo. Pero vean que lo que estoy haciendo aquí es otra vez transformar los datos, generar nuevas descripciones, en este caso la distancia al vector más cercano, y entonces vean que C en este sentido sería una anomalía porque la distancia a su vector más cercano es muy alta. Vean la distancia, eso es muy importante, el concepto de distancia va a ser muy importante. Otra manera de caracterizar a este conjunto de datos para ver si hay alguna anomalía es preguntarnos, oye, si yo centrara algún círculo, un círculo del mismo tamaño, del mismo radio, en todos los puntitos y cuento cuántos vectores hay, pues se darían cuenta que C tiene 0 vecinos, Q, por ejemplo, tiene 3 vecinos, J tiene 3 vecinos, pero ya se dieron cuenta que C tiene 0 vecinos. Bajo este criterio, el número de vecinos, pues también es una anomalía, ¿sí? Y vean, les dije, les hablé de la distancia. Una distancia es una función que nos sirve para comparar cosas, ¿no? Entonces, si yo quiero comparar este objeto con este objeto, pues puedo recurrir a alguna distancia. Hay muchas distancias, no se queden con la idea de que solo hay distancia euclidiana, hay decenas de distancias y conocer el concepto de distancia es muy importante, pero vean que lo que les dije ahorita es una distancia nos permite comparar cosas. Y vean que eso es muy importante porque si queremos identificar anomalías, pues queremos comparar cosas. Acuérdense que una anomalía es algo que no se parece al resto bajo algún criterio, ¿sí? Entonces el concepto de distancia es fundamental para encontrar anomalías. Ya me voy a ir muy rápido con esto, ¿sí? Y ven que aquí hay un conjunto de ciudades en México y aquí están descritas por algunos atributos, por 7 atributos. Y lo que están viendo aquí, ¿sí? Es una proyección en 2 dimensiones de esas ciudades, pero vean que aquí el eje no importa, las unidades en X y Y no importan. Lo que sí es importante es que vean que hay algunos municipios que tienen
un tamaño de letra muy grande, Jalapa y Apodaca. Jalapa y Apodaca en particular son anomalías con respecto a estos atributos, ¿sí? Son anomalías de acuerdo a lo que nos dice un algoritmo de detección de anomalías basado en distancias, ¿sí? Pero ¿por qué creen que Jalapa y Apodaca sean anomalías? ¿Sí? Bueno, son anomalías porque vean, algo interesante ocurre aquí. Cuando analizamos los datos de temperatura y de precipitación, vean lo que ocurre con Jalapa con respecto a a las otras ciudades. Jalapa tiene una temperatura promedio muy semejante al menos en este año, a la de Guadalajara, a la de León, Chihuahua, pero en Jalapa llueve un montón. Entonces vean cómo en este espacio, ¿sí? En estos dos atributos, Jalapa está aislada del resto, por eso el algoritmo nos dijo Jalapa es una anomalía, ¿sí? Y lo mismo ahora si analizamos estas ciudades en otros atributos, por ejemplo, vemos que Apodaca, ¿sí? Se encuentra a la misma altitud que estas ciudades, Monterrey, Guadalupe, Nuevo León, Colima, pero es mucho más fresca. Vean cómo Apodaca está aislado. Y entonces vean que lo que les mostraba hace rato es el ejercicio de aplicar un algoritmo de detección de anomalías, un algoritmo muy simple que les voy a platicar en 30 segundos, ¿sí? Eh, Esto me lo salto, esto me lo salto. Si quieren saber más de distancias, consulten este libro. Es un libro muy bonito, es un libro gordote, una enciclopedia, ¿sí? Pero en última instancia, el concepto de distancia nos va a permitir encontrar anomalías. Vean ustedes este conjunto de datos. ¿Sí? Aquí hay algunos puntitos, unos verdes, unos azules y unos rojos. Lo que yo quiero ahora, y con esto ya casi voy a acabar, para ya brevemente hablarles de redes neuronales de manera muy simple, pero vean, este es un algoritmo de detección de anomalías que se llama Isolation Forest o bosque de aislamiento. Vean, este es un conjunto de datos. Y yo lo que quiero es trazar rectas, hiperplanos, para aislar al vector azul, ¿sí? Vean, yo quiero aislar al vector azul. Aislar significa quiero aislarlo, quiero que esté en una región, en una cajita donde solo esté. Y entonces yo al azar trazo esta recta y vean que de este lado queda el vector azul. No está aislado porque de este lado todavía hay un montón de vectores. Luego trazo esta recta, ¿sí? Pero en esta zona todavía está el vector azul con todos los demás. Entonces vean que lo que estoy haciendo aquí es trazar rectas al azar, trazar rectas para tratar de aislarlo. Vean que necesité 5 rectas para aislar, ¿sí? Está representado como un árbol. Entonces vean, yo traté de aislar a este vector de todos y necesité 5 rectas. Vean ahora al vector rojo. Al vector rojo yo lo trato de aislar y solamente requiero de 3 rectas para aislarlo. Vean, esta es la primera al azar, ¿sí? Esta es la segunda al azar y esta es la tercera. Vean entonces que este algoritmo, que es muy bonito y muy socorrido y muy útil, lo que dice es un vector eh, va a tratar de ser aislado y qué tan difícil sea el aislarlo es su nivel de anomalía. Este vector de acá, el vector rojo, es muy fácil aislarlo, entonces su nivel de anomalía es muy alto. Este vector azul es muy difícil de aislar, necesito muchas rectas para aislarlo. Entonces, como necesito muchas rectas, pues quiere decir que no es una anomalía. Entonces, vean, decíamos que una anomalía se tiene que identificar bajo algún criterio. Aquí el criterio es, entre más fácil sea de aislar, mayor su nivel de anomalía. Vean, esto es diferente a todos los otros ideas que habíamos platicado, pero es muy importante. Entre más fácil sea de aislar, más alto es su nivel de anomalía. ¿Sí? Esto todo me lo voy a saltar y ya. Ahora sí, déjenme platicarles de una red neuronal eh, eh, de arquitectura profunda que voy a solamente bosquejar, que se llama en inglés un autoencoder o autocodificador. Y ya con esto casi voy a acabar, ¿eh? En 2 minutos o 3 acabo y ya no los quiero aburrir mucho y les hablaré en ese sentido de un par de proyectos muy rápidamente. Pero vean que esta es una red neuronal. Una red neuronal es un aproximador universal de funciones. No entro en los detalles, pero esta red neuronal tiene una peculiaridad. Queremos que la salida de esta red sea igualita a la entrada, ¿sí? Pero con una peculiaridad. Queremos ir haciendo transformaciones. Acuérdense, les decía yo, en computación hacemos transformaciones, embeddings, inmersiones, y lo que queremos es reducir, digamos, la dimensionalidad. Esto es un tecnicismo, pero básicamente lo que nos dice es, comprime esta imagen, que ya la habrán reconocido, es una escena de Blade Runner de 1982, comprime esta imagen, comprímela, lo que estamos haciendo aquí es comprimirla y luego descomprimirla.
¿sí? Vean que la salida de esta red asociada a esta imagen se parece a la original, pero vean que está como difuminada, borrosa, y como está borrosa, pues sí, tiene algún error, es decir, pues podemos decir, pues sí, hay un error, pero la idea de esta red es comprimir, ¿sí? Y luego descomprimir. Supongan que esto está descrito por 1 millón de píxeles. Esto quiere decir que aquí habría 1 millón de neuronas. Queremos pasar del espacio de dimensión 1 millón al espacio de dimensión 2. Vean, pasamos de 1 millón de descripciones a 2 descripciones y luego de 2 descripciones a 1 millón de descripciones. Y no es sorpresa que no lo hagamos muy bien, pues estamos comprimiendo un montón de información, ¿sí? Entonces, esta red neuronal lo que hace es apachurra, comprime y luego descomprime con error, ¿sí? Pero esta red neuronal, que es muy bonita, nos va a permitir identificar anomalías. Acuérdense, esta red neuronal aprende a comprimir y luego a descomprimir, ¿sí? Entonces, vieron en aquella imagen que hacíamos una compresión a 2 dimensiones. Quiere decir que todos los cuadros de esta película, que son del orden de 300,000 cuadros, todos los cuadros de esta película van a ser representados como puntitos en el espacio de dimensión 2. Y aquí en este espacio ya podemos aplicar, por ejemplo, Isolation Forest o podemos aplicar algo e identificar que este vector de aquí es una anomalía, porque vean todos los demás vectores, que son la mayoría, están en una zona y algunos cuantos vectorcitos están en una zona diferente. Entonces vean que aquí el criterio de la identificación de anomalía es el que está acá. Acuérdense, asociado a cada imagen había un error, es decir, que tanto se parece la imagen de salida con la imagen de la entrada. En última instancia, si el error es muy grande, quiere decir que va a ser una anomalía. Si el error es muy pequeñito, quiere decir que no va a ser una anomalía. Y entonces ya, con esto casi acabo. Vean, decíamos, una anomalía es algo que no se parece al resto bajo algún criterio. Aquí el criterio es el error de reconstrucción. Cuando yo trato de recuperar la imagen en la salida que sea lo más parecido a la imagen de la entrada, qué tan diferente sea, es decir, cuál es el error asociado a esa imagen, va a ser el criterio bajo el cual yo voy a declarar a una instancia como anomalía. ¿Sabes? Y entonces, bueno, estos son algunas ideas de algoritmos que nos permiten identificar anomalías. Una anomalía es algo que no se parece al resto bajo algún criterio, pero ahora sí, déjenme platicarles ya en unas cuantas diapositivas algunos proyectos en los que he colaborado para detectar anomalías, ¿no? Y esto de aquí es con respecto al genoma del SARS-CoV-2. No entro en los detalles, ya todos ustedes saben de qué se trata. Esto es una descripción del SARS-CoV-2, del genoma del SARS-CoV-2. La idea es que caracterizamos el genoma bueno, una persona que se enferma va al laboratorio, le extraen una muestra del virus, ese virus va a secuenciarse, la secuencia del virus pues es una cadena larga de ARN, esta cadena larga la resumimos como un histograma de algo, esto es básicamente la aparición de nucleótidos, y entonces cada genoma se va a ver como un punto, cada genoma del virus como un punto en el espacio de dimensión 64. Esto, por ejemplo, es un genoma, el primero que se secuenció en México, acá arriba. Esto es el segundo, el último, quiero decir, hasta cuando hice este análisis que se secuenció en México. Entonces, vean, lo que hay aquí es caracterización del genoma de SARS-CoV-2, de dos virus de SARS-CoV-2, ¿no? En tiempos diferentes. Y aplicando algoritmos de detección de anomalías, Sergio Martínez, de quien hizo tesis y luego publicó un artículo asociado a esto, analizó el genoma de 80,000, analizó 80,000 genomas. Y básicamente lo que encontró aquí, lo que ven es el nivel de anomalía de cada virus. Cada puntito aquí es un virus y aquí hay una sucesión de tiempo. Lo que hay aquí es el nivel de anomalía y ven que aquí hay unos genomas que tienen un nivel de anomalía muy alto que corresponde a este punto en el tiempo o a este rango de días. Pero lo más interesante ahora es que los genomas que fueron detectados como anomalías, todos casi venían de Puebla o Tlaxcala, también algunos de Tabasco. ¿Sí? Vean, esto va a ser importante en una diapositiva, en un par de diapositivas. La mayoría de los genomas que eran anomalías bajo el criterio que ya les platiqué, vienen de Puebla, ¿sí? Y vean, esto es los mismos genomas, pero separados ya no por tiempo, sino por ciudad o por estado en realidad. Y vean, aquí otra vez en el eje de las 10 está el nivel de anomalía. Vean cómo casi todas las anomalías vienen de Puebla. Estos genomas que fueron secuenciados en personas
de virus aislados de personas en Puebla, que tienen un nivel de anomalía muy alto, vienen de Puebla. ¿Qué pasó ahí? Esto es lo mismo con otro método y estos de acá otra vez son de Puebla. Puebla sigue siendo el problema. Utilizando algún otro algoritmo ocurrió lo mismo. Utilizando un cuarto algoritmo, el de autocodificadores, ocurre que los virus de personas que fueron, que viven en Puebla, son las peculiaridades. Pues analizando los datos, nos dimos cuenta que todas las personas, estas 25 personas o veintitantas que había, todas eh, 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 se atendieron, digamos, en un laboratorio o en un hospital cercano a esta zona, ¿no? Esto es Puebla, en los límites con Cholula. Entonces, todas estas personas fueron identificadas en esta región, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hicimos? ¿Cómo identificamos esto? Pues con los algoritmos de detección de anomalía. Y ya casi para acabar y no aburrirlos demasiado, déjenme les platico otro proyecto. Ya no les dije acá, pero esto de aquí, digamos, puede deberse a una de dos razones. Hubo un error en el manejo de los datos o hubo alguna mutación. Pero bueno, eso ya no lo puede ver el algoritmo. Rápidamente, en un par de diapositivas, les platico de algo que hicimos con respecto al Códice Ramírez. El Códice Ramírez es un libro muy bonito, escrito por aparentemente Juan de Tobar. Este libro narra la historia de los mexicas o nahuas, ¿no? Que vivían pues en el altiplano central. Tiene un montón de cosas muy bonitas, es un libro muy bonito, un códice muy bonito. Lo que hicimos fue preguntarnos, oye, ¿será que sí Juan de Tobar fue el autor de este libro? Entonces lo que hicimos fue analizar cachitos de texto, aplicar técnicas de procesamiento del lenguaje natural, etcétera, y queríamos responder esta pregunta. ¿Realmente Juan de Tobar se llama el Códice Ramírez porque Francisco de Fernando de Ramírez fue quien encontró este códice 300 años después de haber sido escrito, pero se atribuye a Juan de Tobar? Y entonces básicamente lo que hicimos fue analizar segmentos de este códice, y lo que ven aquí es unidades de texto. En el eje de las X son unidades de texto, y lo que ven en el eje de las Y son niveles de anomalías asociados a fragmentos de texto. Entonces hay algo así como 7 fragmentos que no se parecen al resto. Y se acuerdan que una anomalía es algo que no se parece al resto bajo algún criterio. Aquí este es un criterio que tiene que ver con distancias, de lo que ya les platiqué. Entonces vean que lo que no, encontramos aquí fue que hay cachos de este códice, de este libro, que no parecen haber sido escritos por Juan de Tobar, o al menos no por él, siguiendo su estilo que está presente en todo lo demás, ¿no? Y bueno, ya con esto básicamente termino. Siempre a mis estudiantes en los cursos que imparto, les digo que esto es muy importante. Esto es una cita muy importante que dice: no clever manipulation of data can improve the inference that can be made from the data. Y ya con esto, esta es la última diapositiva. También siempre trato de transmitir que hacer ciencia es algo muy bonito, que hacer ciencia no es fácil, pero que nos debería de llenar de alegría, y pues tiene un goce estético semejante al que se encuentra pues en las artes. Y ya con esto termino. Aquí está la lista de colaboradores, colegas, estudiantes, y por supuesto sus preguntas son bienvenidas si alguien quiere participar de una u otra manera en este proyecto de detección de anomalías, aplicándolos a diferentes contextos o desarrollando ideas, pues es bienvenida, bienvenido. De nueva cuenta, le agradezco muchísimo a las organizadoras, a Elsie, a Ireri, y bueno, pues ya Irari, no me queda más que agradecerles. Espero no haberlos aburrido demasiado, ¿sí? Dejo de compartir mi imagen, mi pantalla, por si tienen alguna pregunta, eh, pues trataré de responderla. Muchas gracias otra vez por aguantar hasta ahorita, les agradezco muchísimo. Súper. Muchas gracias, doctor. Esto fue bastante interesante en realidad. Por aquí, para quienes gusten ir poniendo sus dudas en el chat o pueden directamente alzar la manita y les permitimos usar su micrófono. Por acá, Mauricio dice algo que me parece fundamental en la detección de anomalías, especialmente cuando se utilizan modelos complejos de inteligencia artificial, es la interpretabilidad. En muchos casos, los modelos pueden señalar que algo es anómalo, pero no explicar por qué.
Esto puede ser un problema en sectores como la salud o las finanzas, donde las decisiones deben ser justificables. ¿Qué piensas? Muchas gracias. Sí, 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 ese es un comentario muy, muy, muy importante, Maurice Cruz. Sí, es muy importante, gracias. Y sí, la explicabilidad es algo fundamental a lo que aspiramos cuando aplicamos técnicas de inteligencia artificial. No siempre lo logramos, pero es fundamental y lo acabas de señalar, pues muy, muy bien. Gracias. Por acá abajo, Camacho Herrera nos dice, yo una vez intenté hacer un autoencoder para datos de venta, pero nunca supe cómo proceder con cómo definir un umbral de error para decir que era una anomalía y que no. Esa es una pregunta muy importante. Lo que sugiero que hagas, ¿quién preguntó? Bueno, Camacho. lo que Espera. Gracias, gracias. Lo que sugiero que hagas en ese caso es que analices el marcador, el resultado del error, por ejemplo, la descripción de cada dato, y obtengas un histograma y te fijes cuál es la distribución y te enfoques en las colitas de la distribución, es decir, lo que tenga menor frecuencia relativa o menor probabilidad. Eso es algo que suele usarse, pero sí, tu pregunta es muy importante y no es de fácil respuesta. Por acá, David Mondragón nos pregunta cómo se lleva a cabo la elección de los umbrales o qué algoritmos de inteligencia artificial se pueden usar para realizar algoritmos de umbrales adaptativos. Esa es pregunta fascinante, pregunta muy, muy importante. No es casi nunca fácil encontrar los umbrales. Lo que sugiero hacer, lo que se hace es eh, encontrar, digamos, construir el histograma de los valores que se hayan obtenido y ahí ver si hay alguna distribución, sí, es decir, tratar de aplicar estadística paramétrica. Esa es la respuesta técnica, aunque no siempre es fácil, depende de cada situación, pero estas son como ideas generales que nos permiten tratar de identificar un umbral, construir el histograma y a partir de ahí darse una idea. Por acá, Alfredo Aguilar nos dice, doctor Neme, muchas gracias. Durante el webinar mencionó distintas técnicas de detección de anomalías. ¿Cuál considera que es el mayor reto al implementar estos modelos en entornos productivos, especialmente cuando los datos cambian constantemente o presentan drift? Sí, lo de la deriva es muy importante y un método de detección de anomalías debería de aprender cómo cambian, ¿no? Debería de aprender que los datos son dinámicos, que no son estáticos y eso es un reto pues muy importante, ¿no? El reto de que el modelo, el algoritmo aprenda los cambios que son naturales, ¿no? Porque de otra forma pues va a detectar todo lo novedoso como anomalía cuando no es el caso. Sí, eso es también, gracias Alfredo, muy, muy importante. La respuesta es esa, o el bosquejo de respuesta es esa. Por acá, Elías Canché, ¿qué camino seguiría para detectar anomalías en datos categóricos? Pues no existe una distancia natural entre ellos. Ay, no, bueno, otra pregunta muy importante. Ahí lo que sugiero, o una de las posibilidades es aplicar, en lugar de K-medias, que no mencioné, pero que habrán visto por las etiquetas por ahí, porque es uno de los algoritmos que utilizamos, utiliza K-medoides, ¿no? En K-medoides suponemos que los datos son categóricos y a partir de ahí, pues podemos aplicar algún concepto de semejanza, ¿no? Entonces, eso es una de las posibilidades, aplicar K-medoides. Gracias, Elías. También muy interesante tu pregunta. Igual para acá, Juan nos dice, ¿la distribución de Poisson sirve para detectar anomalías también? Esa es muy buena pregunta también. Básicamente, si conocemos la distribución de los datos o si sabemos el mecanismo generador que pueden ser explicados por una distribución de Poisson, gaussiana, una de Weibull, Fréchet o lo que sea, si conocemos esa distribución, nos podemos preguntar qué tan probable es que se observe, que se dé bajo este criterio, bajo esta distribución, una observación de la magnitud que estamos observando. Eso es básicamente preguntarle a la distribución de probabilidad. Con base en esa respuesta, pues podemos tomar una decisión de si es sorprendente o no es sorprendente. Va por ahí, ¿no? Pero en principio, si conocemos el mecanismo generador o la distribución de probabilidad, podemos preguntarle directamente. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, sí, Juan Antonio, la respuesta es sí. Súper. Y ya como última pregunta, acá Marlene nos dice si se analizó, ¿cuáles son las consecuencias de que en Puebla las muestras tuvieran más anomalía o cuáles fueron las conclusiones?
ya no lo dije aquí, pero la conclusión es que todas estas personas eh, eh, llevaron las muestras de estas personas al mismo laboratorio. Entonces, eso pues indica que algo pasó en ese laboratorio, probablemente un manejo diferente o fuera de protocolo. Esa fue la conclusión a la que llegamos. Gracias, Marlene. Muy importante pregunta también. Muy bien, doctor. Pues creo que ya abordamos todas las preguntas del chat. Igual, pues si tienen alguna otra pregunta, pueden contactar directamente al doctor. Por ahí ya les había dejado su correo en la presentación. Igual si no, lo puede poner aquí en el chat para quien guste. Y por favor, regalémosle un aplauso virtual al doctor. Fue un gusto tenerlo por acá con nosotros. Fue una excelente ponencia y creo que fue un tema que nos interesó bastante. Les agradezco, no, pues yo te agradezco mucho por la amable invitación. Espero no haberlos aburrido. Al final me tomé unos minutos más. Mis disculpas, les debo 10 minutos, se los pagaré algún otro día. Te agradezco mucho, Elsie Irari, otra vez por la invitación. Muchas gracias. Y bueno, pues me pueden contactar con todo gusto. Ahí puse mi correo. Siéntanse en confianza y escríbanme. Y si quieren colaborar o puedo ayudar de alguna manera, pues con todo gusto. Les agradezco.